La Casa Blanca es la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos y su principal centro de trabajo. Construida por mano de obra esclava, fue ocupada por primera vez en el año 1800, aunque duró realmente poco, porque 14 años más tarde fue destruida y tuvo que volver a edificarse. Durante sus más de 200 años de historia, infinidad de anécdotas, misterios, hechos bizarros y oscuros secretos se han producido dentro de las vallas que delimitan el recinto. Sin duda alguna, la Casa Blanca es uno de los edificios más famosos y más fotografiados del mundo, quizás por la atracción que genera la inmensa cantidad de poder que se esconde tras sus paredes, ya que pocas decisiones importantes para el mundo son decididas fuera del recinto. Esta es la lista de oscuros secretos, hechos misteriosos y anécdotas bizarras de la Casa Blanca. Las amplias zonas ajardinadas, un buen presupuesto y la gran cantidad de empleados siempre han hecho que los presidentes de los Estados Unidos trasladen consigo a sus mascotas a su nueva residencia, o incluso se lancen a tener aquellas que siempre quisieron, pero que en su anterior hogar jamás habrían podido tener, lo que ha ocasionado hechos absolutamente bizarros dentro de las vallas de la Casa Blanca. Perros, gatos, pájaros, tortugas han sido lo más habitual, pero otros presidentes se han decantado por animales absolutamente extraños. Billy, el hipopótamo pigmeo bebé, llegó a la Casa Blanca como regalo de Harvey Firestone, el magnate de los neumáticos, al presidente Calvin Coolidge, que muy pronto se enamoró de él. Cuentan que no era raro verlos corretear por los jardines, persiguiéndose el uno al otro jugando y disfrutando de los sistemas de riego de estos, proporcionando escenas que dejaban con la boca abierta a quien los contemplaba. Pero la naturaleza siguió su curso, y por muy pigmeo que fuera, Billy, al cabo de un año, ya alcanzaba los 250 kilos de peso, por lo que el presidente lo donó para que pasara el resto de sus días, actuando como semental, para garantizar la supervivencia de la especie en peligro de extinción. Todos los hipopótamos pigmeos de los zoos de los Estados Unidos son descendientes de Billy, la extraña mascota. Pero no solo fue Coolidge. Thomas Jefferson tuvo 2 osos grizzly, hasta que los donó a un museo, de donde escaparon y sembraron el pánico. Teddy Roosevelt paseaba con correa un oso negro salvaje adulto, que junto con un tejón eran sus mascotas favoritas. John Quincy Adams mantenía un cocodrilo en la bañera del cuarto de baño del salón del ala este, para morir de risa cuando los invitados sentían la necesidad de ir al baño. Y el octavo presidente, Martin Van Buren, contó con 2 tigres como mascotas. Al menos, Obama se ha decantado por 2 lanudos perros de aguas. De entre la infinidad de regalos que han recibido los presidentes a lo largo de la historia, cabe destacar uno recibido por Lyndon B. Johnson, ya que quizás se trata del único que llegó caminando hasta la Casa Blanca. Un hombre oriental, ataviado con un sombrero de paja y con una pequeña maleta, y sin entender una sola palabra de inglés, se presentó en la puerta del complejo, insistiendo que él era un regalo para el presidente. La historia fue contrastada, y al comprobarse que era un regalo de un dictador centroamericano que enviaba un cocinero chino al presidente, y ante la insistencia de Johnson que lo quería, le permitieron el paso y comenzó a trabajar como cocinero del presidente. El servicio secreto estaba aterrorizado, ya que no se sabía nada de él, más que decía llamarse señor Wong, aparentaba tener unos 30 años y un comportamiento infantil que sorprendía, ya que era frecuente que se escondiera tras las esquinas para asustar a los que pasaban o verlo correteando y resbalando por los pasillos por el hecho de divertirse. El hecho de que no tuviera ni idea de cocinar aún causaba más inquietud, y muchos consideraron al señor Wong como un espía infiltrado junto al presidente. Insistió en mantenerlo a su lado durante todo el mandato. Nadie sabe muy bien por qué. Imaginéis un ejército extranjero atacando a Washington, tomando la Casa Blanca e izando otra bandera en su techo antes de pegarle fuego.
Lo que hoy en día parece un disparate solo visto en las películas de ciencia ficción, ya ha ocurrido en la realidad. Durante la guerra de 1812, entre los Estados Unidos y el Reino Unido, se vivió un episodio único en la historia. Una fuerza de 4.000 leales al Imperio Británico fue lanzada contra Washington en venganza por la quema del Parlamento de Toronto por parte de tropas americanas. Los invasores lograron llegar a la capital y avanzaron por la ciudad destruyendo todos los edificios gubernamentales que encontraron a su paso. Finalmente, unos 150 hombres de este contingente llegaron a la Casa Blanca, haciendo que la esposa del presidente Madison tuviera que huir para salvar la vida. Cuentan que esta avanzadilla se hizo fuerte en el interior, arrió la bandera británica, saqueó cuanto quiso, recuperaron fuerzas, dando cuenta de las despensas, y cuando consideraron que no quedaba nada de valor, le pegaron fuego hasta destruirla por completo, constituyendo quizás una de las mayores humillaciones de los Estados Unidos en toda su historia. La Casa Blanca fue reconstruida a lo largo de los siguientes años. A estas alturas, ya es conocido que la Casa Blanca se extiende más bajo tierra que sobre ella. Está confirmada la presencia de un búnker nuclear que supondría una protección temporal antes de poder ser evacuados a un refugio de máxima seguridad, así como una red de túneles que harían las veces de vía de escape y que conectan el edificio presidencial con diversos puntos de la ciudad, además de decenas de salas cuyo uso no es conocido. También se habla de que uno de estos túneles alberga un pequeño tren que comunicaría la Casa Blanca con el cuartel general de la CIA y con el Pentágono. Y las excavaciones y obras no cesan, se puede considerar los subterráneos de la Casa Blanca como una pequeña ciudad en constante evolución, cuyas ampliaciones llegan hasta nuestros días, siendo habitual la presencia de excavadoras y legiones de obreros en los jardines durante meses. Sin embargo, poco se sabe acerca de qué hay, a qué se dedica y quién trabaja en esa zona, aunque Julian Assange, creador del portal Wikileaks, afirma que una de las funciones sería celebrar reuniones secretas seguras, como la de cada martes, en las que se decide qué terrorista intentar eliminar durante la semana, sin garantías jurídicas, constituyendo una especie de limpieza selectiva o una lotería macabra en la lucha contra el terror. El hogar de los presidentes de los Estados Unidos se considera uno de los lugares más embrujados del mundo. La presencia de fantasmas en la Casa Blanca ha sido reportada por docenas de personas a lo largo de la historia, tanto presidentes, familiares como simples trabajadores. Sin duda alguna, el más famoso es el fantasma de Abraham Lincoln, que docenas de personas dicen haberlo visto en diferentes estancias de la casa, incluida Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin Roosevelt, que afirmaba verlo mientras trabajaba en su despacho. Otros testigos han afirmado haberlo visto sentado sobre su cama, quitándose las botas, asomado a las ventanas, o como dijo el presidente Truman, paseando por los pasillos. Pero Lincoln no es el único. El presidente Harrison ha sido avistado en el ático. Andrew Jackson ha sido visto en el dormitorio Rose. La esposa del presidente Madison en el jardín de rosas que mandó crear. Un gato espectral se dice que aparece cada muchos años, justo antes de desastres como la crisis de los años 20 o el asesinato de Kennedy. La primera dama, Abigail Adams, fue vista flotando en el segundo piso por el presidente Taft, además de en la sala este. Lyndon B. Johnson afirmó que se le había aparecido el fantasma del hijo de Lincoln en la habitación en la que murió. La esposa de Lincoln afirmó haber visto los fantasmas de los presidentes Jefferson y Tyler en la sala oval, y docenas más. Un lugar especial, o quizás tan solo con un enorme poder de sugestión. Y este vídeo se podía extender horas y horas con más y más hechos, como la historia del presidente Andrew Jackson, que asesinó a un periodista de un disparo en el pecho y arrojó su cuerpo por un balcón de la Casa Blanca por haber insultado a su mujer. O la historia del intento de envenenamiento de Nixon, ya que en una celebración de su hija en la Casa Blanca con sus amigos de universidad, una compañera tenía la intención de deslizar 600 microgramos de LSD en el té del mandatario,
que podía incluso haberlo matado si los servicios secretos no la hubieran detectado. Aunque mi favorita de las restantes fue cuando en 1995 los servicios secretos encañonaron a un intruso que trataba de escalar la fachada de la Blair House, aunque por suerte no dispararon, ya que se trataba del presidente ruso Boris Yeltsin, en visita de estado y completamente ebrio, que no sabía ni lo que hacía y que ya la noche anterior había querido abandonar el recinto para darse una vuelta por Washington, pero sin pantalones. Y ahí seguirá la Casa Blanca, seguramente por mucho tiempo, siendo símbolo de las libertades para unos y de la tiranía para otros, viendo pasar a generación tras generación y guardando entre sus muros inconfesables secretos y vergonzosas anécdotas que puede que algún día sepamos. Si te ha gustado